Hola amigos, soy Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. ¿Cómo está, Lalo? Sergio, un nuevo video. ¿Que nos tienes preguntas? Sí, fíjate que, amigos, pues leemos todas las preguntas, no las contestamos así manualmente. Aparte que son un chingo y se repiten muchas, 10 pesos allá, ¿eh? Sí. Por lo de chingo. No es que nos dé flojera, lo que sea. Lo que pasa es que las compilamos y luego las vamos a decir aquí en vivo, digámoslo, bueno, grabado, como quiera que sea. Preguntárselas a Sergio, que luego no está disponible. El hombre anda viajando por todo el mundo. Bueno, ¿listo? Listo. Ok. Vamos. Nos preguntan, ahora que va a desaparecer el Tsuru, ¿qué coche podría ser buena opción para taxi? Está interesante, ¿no? ¿El Versa? El Versa. Sí. Aunque no va a costar lo mismo, pero... ¿Quién lo dice? Ahorita no cuesta lo mismo. El Tsuru no costaba lo mismo cuando Nissan decidió ponerlo más bajo. ¿Lo van a bajar de precio, crees? Tienen que poner algo ahí, ¿verdad? No, tiene que quitar algo ahí. O sea, lo que pasó con el Tsuru se transformó en un coche inseguro, pero le empezaron a quitar cosas. Le quitaron barras estabilizadoras, barras de protección lateral, hasta la visera del lado derecho, espejo del lado derecho. Le quitaron muchas cosas para quitar costos del coche. Y lo transformaron en un coche viable para taxi. El Versa se puede hacer lo mismo. Que lo rasuren. Ellos tienen margen de utilidad muy interesante en el Versa. La plataforma del Versa fue diseñada para ser una plataforma mucho más eficiente que las plataformas tradicionales. Por eso se usa tanto en varios otros productos, el Note, el March, etc., ¿no? Y ahora la Kicks, ¿no? Que va a llegar ahorita en septiembre, también es plataforma Versa. Esa plataforma tiene 20% menos partes que una plataforma convencional. Entonces es más ligera y más barata de producir. Plataforma, para los que no sabemos nada de carros, ¿quiere decir como el antiguo chasis? Más o menos. ¿Qué es eso? Los coches se fabrican en una línea de producción. ¿Qué es una línea de producción? Literal, una línea donde vienen ahí partes del coche y se van armando o añadiendo partes mientras eso pasa. Es decir, el obrero siempre está aquí y yo soy el encargado de poner la suspensión delantera. Entonces viene un coche aquí yo pongo la suspensión, ese coche se va, viene otro, yo pongo la suspensión, se va, viene otro. Eso es la línea de producción. Para que el coche quepa ahí, necesita que la base esté fijada a 4 puntos. Esos 4 puntos, es decir, son el piso al que va a ser soldada las laterales, el techo y se forma un cascarón. Ese conjunto, es el piso más base, esa es la plataforma. Más el piso que otra cosa, porque laterales y techo y todo eso puede cambiar, pero ese piso, como tú decías, como el chasis, es la definición de plataformas. Básicamente lo que entra dentro de esos 4 puntos, perfecto. Hoy ya hay plataformas que son flexibles, ya la puedes estirar, hacer más largas o más cortas, incluso abrir. Por ejemplo, el Golf tiene una plataforma de esas. Entonces, es posible que hagan un Versa más austero. O es posible que traigan un coche de una plataforma, por ejemplo, de Datsun, que se vende como Datsun en otros mercados, también es una plataforma muy barata, y lo pongan aquí y lo llamen Tsuru 3, o Tsuru 2, o Tsuru 2019, 2020. Una cosa que es un hecho es que lo tiene que cambiar, y tiene que cambiar sobre todo el motor. Hay mucha gente que está pensando que el Tsuru se va a cambiar en 2020, cuando la legislación obliga que tenga bolsa de aire y ABS, pero no, el Tsuru debe morir en 2017 por una cuestión de emisiones. El motor del Tsuru, a pesar de que es en teoría económico en combustible, es muy malo en emisiones, es un motor muy viejo. Sí. Entonces, es de una época donde las emisiones no importaban tanto como hoy, no se cuidaban tanto como hoy. Entonces, incluso en la Ciudad de México, que no es tan, digamos, exigente en estos niveles como California, el nivel de exigencia de emisiones del Tsuru lo va a matar a partir de 2017. En Chile, por ejemplo, el Tsuru no se vende por emisiones, no por seguridad. Vamos a un corte y seguimos con la primera pregunta todavía, vamos al corte. Okay.
Vamos a un corte pequeñito, no se vayan. Hola amigos, si quieren comprar o vender un auto usado o seminuevo, les recomiendo la página tixus.com, Tixus con Z. La gran ventaja que tienes ahí es que, al contrario de la mayoría de las otras páginas, en Tixus sigue siendo una operación sin costo para ti. Entra, vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando, o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas. Tixus, recuerdo, Tixus con Z.com. Chicos, ya volvimos. Muy bien amigos, estamos de regreso, seguimos con las preguntas. Sí, nos preguntan qué tal la Nissan Kicks, tu opinión. Mira, hay que manejarla antes de opinar, pero francamente no creo que va a estar entre las mejores. 118 caballos, la base debe tener solo 2 bolsas de aire. Eso es lo que pienso antes de verla, subirme y manejarla, ¿no? En septiembre lo vamos a saber. Fíjate que me adelanté a las preguntas. Hay alguien que comentó que se llama Carlos Domínguez. Te voy a leer su comentario, más que pregunta. Para mí todos los que compran mini SUVs están bien tontos con P, pues pagan mucho dinero por un vehículo que no es otra cosa que un subcompacto estirado hacia arriba, porque no deja de ser un subcompacto y por lo tanto te va a ofrecer poco confort y espacio a un precio similar al de un compacto, solo porque según es camioneta. Qué tontería con P. Y si tuviera 280,000, mejor me compro un hatch compacto que me ofrece mayor comodidad y que no pretende ser algo que no es, como las mini SUVs que quieren ser camionetas pero solo engañan a los tontos con P, y como eso de que hay muchos que son éxito de ventas, he dicho. Y yo me quedé pensando, ¿será o no será? Le voy a preguntar a Sergio. No, no es. No tiene nada que ver, o sea, No. Yo creo que el tonto con P es otro. ¿sí? Sí. Es una cuestión de diseño, así de simple, de forma de sentarse. ¿Te acuerdas del Atos? Sí. El Atos cuando llegó decía, esa porquería chiquita, y te metías, ay, está bien amplio, ¿no? Y no sabías por qué la amplitud. No sabías por qué la amplitud, pero es muy simple de explicar. En un coche del mismo tamaño del Atos, pero de diseño anterior, es decir, más bajito, tú vas más bajito en el piso y tus rodillas van más hacia arriba. Y eso es muy cansado. O sea, te da a ti mismo la sensación de poco espacio. O sea, me voy a poner de lado aquí en la cámara para que veas. Si tú vas así, te cansas mucho más rápido que si vas así. Claro, vas ¿Sí? más cómodo. O sea, aquí o aquí es más cómodo. Aquí es un deportivo, ¿no? Aquí es un coche más alto. Y aquí es un subcompacto. Estoy generalizando, no estoy diciendo que todos son así, pero incluso sin llegar a este nivel, si es así, ya te cansa más que así. Entonces, tener un coche más alto sí implica mayor confort. Y sí implica también, sobre todo si la suspensión es más alta que el piso, implica que vas a tener menos problemas con baches, con topes, con cargar más gente, etc. O sea, hay una ventaja en las mini SUVs, sin ninguna duda. ¿Significa que yo las prefiera? No, yo pienso igual que tú en términos de, yo prefiero comprar un Golf, por ejemplo, pero el Golf no es un subcompacto, es un hatchback. Entre un subcompacto y una mini SUV, la mini SUV es mucho más cómoda, es más fácil de mantener, ¿no? Por temas de nuevo bache, topes, etcétera, que otro tipo de vehículos. Y por eso critico las que son tan bajitas, como las X3 o con la Mercedes GLA y eso, porque es así, o sea, te venden como si fuera una camioneta, pero en la práctica no lo son hatchbacks chiquitos y te quitan el confort igual que los hatchbacks chiquitos. Bueno, ya contestada esa. Román Vázquez, Sergio, ¿qué opinión tienes de los siguientes modelos? Suzuki S-Cross, Mitsubishi ASX, Subaru 15 y Fiat 500X. Y bueno, se eligió 4 coches no precisamente buenos. Suzuki S-Cross es una porquería. Lenta, ruidosa, no curvea bien, mal, pues. Fiat 500.
Un coche relativamente seguro en su tamaño, obviamente es un coche chiquito, no tiene mucho espacio, no es tan rápido como debiera. La plataforma no es mala, tan no es mala que tú manejas un Abarth y es súper divertido, es un coche más que agradable de manejar. ¿Y cuáles son los demás? El Subaru 15. Subaru 15. No es mal coche, pero es carito. Y Subaru en México es una marca que ha tenido muchos problemas. Ahora, por ejemplo, aparentemente ya van a cambiar de importador. Los importadores Subaru estaban en Monterrey y no sé si no fue negocio para ellos o si ellos no tuvieron la capacidad financiera de mantener el negocio bien. El hecho es que ya va ahora para otro importador que va a estar en la Ciudad de México. Y eso genera obviamente mucha incertidumbre, ¿no? Con servicio, con refacciones, con reventa, etc. Entonces Subaru en México específicamente hablando es una marca complicada. ¿El producto es malo? No, no es malo. De hecho es un buen producto. ¿Y el último? El Mitsubishi ASX. ASX. No es tampoco un mal producto. De hecho me gusta el diseño. Es casi del último Mitsubishi que me gusta el diseño. Está bien el carrito en algunos aspectos. Pero creo que el valor-precio es malo en México. En otros mercados, no lo sé, habría que estudiar caso por caso, ver motorizaciones, precios de competencia, pero por ahora, o sea, yo en México no la compraría. Yo en lugar de SX compro el siguiente segmento. Nos vamos a ir un poquito más rapidito. ¿Qué pasó, Jorge Ramírez? ¿Qué pasó con Bike en México? No tengo idea. Es un distribuidor en México que la importa. Desconozco, digamos, cómo se maneje, cómo se vea, etcétera. Emiliano Chávez, disculpa, ¿pueden hacer un video de pick-up? Y la gente del norte nos interesaría pick-up medianas y grandes saludos. Lo prometemos hacer, ¿no? Sí, lo intentamos. Yo he estado pidiendo pickups a nuestros amigos, sobre todo de General Motors, y no la tienen. Sergio, nos pregunta Máximo Berlanga. Sergio, una pregunta. ¿Cuál es la relación ideal peso y caballos de fuerza que debe de existir en un auto? O sea, se me hace interesante. No, es que no hay una relación ideal, no hay, ¿no? Es un coche, digamos, depende mucho de las pretensiones del coche. Por ejemplo, un Versa tiene una relación peso-potencia de cada caballo carga 9.7 kilos más o menos. Un Tida, cada caballo, a pesar de que es más potente, son 125 caballos del Tida contra 106 del Versa. Como es más pesado el Tida, cada caballo carga más de 10 kilos. En un deportivo ya estás hablando que con que cargue 5 o 6 kilos ya es considerado bueno. Pero hay incluso un Koenigsegg tiene 1 kilo por caballo. Entonces creo que va a ser, o sea, ese coche en el momento que se pueda probar en todos lados, va a ser un coche tal vez superior a los demás, ¿no? Catalina Samsung, entre Sandero, Mazda 2 y Kia Rio, ¿cuál escoges? Kia Rio por seguridad. Ella misma, ¿qué opinión tienes del Suzuki Swift? Es un buen coche, muy viejo ya. O sea, Suzuki se ha tardado mucho en renovar ese coche. Y tiene buen manejo, etc. Las versiones básicas con solo 2 bolsas no me iría. Y la que sí tiene 6 es cara. La Sport también es cara, ¿no? El diseño del auto deja la cajuela muy, muy chiquita. No que todos necesitemos cargar cosas todo el tiempo, pero eventualmente necesitas ir al súper y no hay cajuela en ese coche casi. Esta pregunta, no sé si la sepas tú, Claudio Javier, nos pregunta desde Chile. Las gasolinas de menor octanaje es de 93 y la Premium es de 97 octanos. ¿Por qué varía tanto en los países? Me imagino. Sí, varía mucho en los países por la calidad, ¿no? Pues la calidad de la gasolina, desde dónde se importa, ¿no? Hacia qué mercado quiere ir, la capacidad adquisitiva de la gente. O sea, no es solo el octanaje lo importante, ¿no? Es más importante que el octanaje es la limpieza, es qué tanta cantidad de azufre, que es más o menos lo que determina la calidad de la gasolina, tiene o no una gasolina, ¿no? Por ejemplo, en Europa tú puedes tener gasolina de hasta 98 octanos con ultra bajos niveles de azufre, sin menos de 20 partes por millón de azufre. En México la gasolina tiene más de 300 partes por millón de azufre, es una gasolina muy sucia. Y el tema del octanaje varía según la medición. Por ejemplo, en México tenemos
La medición que usamos es la AKI. Las más comunes son AKI y RON. En México se usa AKI. Entonces, la gasolina Magna es una gasolina de 87 octanos AKI y la Premium de 91 octanos AKI. Entonces, si fuera RON sería más. O sea, es casi al revés. 91 octanos RON equivale a 87 AKI. Y 95 octanos RON equivale a 91 octanos AKI. Más o menos. Entonces, depende de nuevo de limpieza y del qué estándar de medición utiliza cada país. Rogelio Sosa, ¿vendrá la Toyota C-HR Sí. a México? Sí. Sí, ¿no sabe cuándo? Entre finales de este año y principios del que viene. ¿Me pueden explicar por qué, Santiago Hernández, perdón, que por qué el clase A de Mercedes decimos que es mal coche? Manéjalo. Está buenísima la respuesta. Bueno, ¿creen que el Kia baje sus estándares de seguridad ahora que sus coches se fabriquen en México? Es decir, que empiece con 2 airbags o va a seguir con sus 6 airbags iniciales. Me temo que puede bajar. Espero que no, pero temo que sí. De hecho, hay una versión del Forte ya, diseñada para flotillas, con solo 2 bolsas. Y que obviamente algunos vendedores de Kia dicen, no, mira, yo aquí te tengo uno más baratito. ¿Cómo? ¿Por qué? Tiene solo 2 bolsas. Eso no te explican, ¿no? Pues a ver si no se disparan en el pie. Bueno, ¿qué auto tiene Sergio? Un Peugeot 3008. ¿Qué me recomienda Sergio? Estoy a punto de comprar un Polo GTI 2017. Gran coche. ¿Sí? Sí, yo lo compraría. La misma pregunta 2 veces. El mismo, otra persona. Oigan, he estado manejando el Kia 2016 automático por una semana y considero que es económico. ¿Cuál Kia? El Río. Ah. Y dice que no se le hace que gaste mucha gasolina. Bueno, gasta más que otros vehículos similares, ¿no? O sea, el consumo urbano del Río no lo he tenido, pero la mayoría de las personas me han reportado algo alrededor de 10 kilómetros por litro. Que me parecen buenos, pero un Versa, por ejemplo, manual te puede dar 12, 13. Una pregunta, ¿el Tata Nano tendría posibilidad de llegar a México? Pues se ha hablado de Tata tantas veces y siempre no, que realmente no lo sé. Okay. No sé si vendería si viniera. Me gustaría saber sus opciones sobre el Yaris 2017, sus opiniones. Yo creo que quiso. Mira, el 2017 es un cambio solo estético. El coche, plataforma, motor, caja, seguridad, etcétera, es igual que el anterior. Quiero un coche ya con una plataforma de muchos años, ya viejitos, es pesado todavía, medio dragoncito. Mal coche en términos de durabilidad no lo es, pero no es un coche moderno, no es un coche económico, yo no lo compraría. Hola chicos de Tixus, ¿cómo se llama el librito de los precios de autos? ¿Dónde se consigue? Es la guía autométrica en los puestos de periódicos, en algunos. ¿Es cierto que llegará el Chevrolet Prisma a México en sustitución del Chevrolet Aveo? No lo sé, no lo había oído, pero y no sé si sería una buena idea. ¿Por qué en España hay versiones de Volkswagen Passat o Mazda 6 con caja manual y aquí en México ni siquiera es una opción? ¿Por qué en México no se venden las cajas manuales? O sea, todas las marcas que han intentado ofrecer lo ponen ahí y se espera un ratito a ver si pega y resulta que menos de 6% del mercado quiere cajas manuales. O sea, sobre todo en los segmentos más altos. En la básica la gente lo acepta porque en teoría es más barata que una caja automática, ¿no? Pero ya arriba de 250,000 pesos ya nadie quiere las cajas manuales, por eso no se vende, porque el mercado no se deja. Ok, ¿qué tal Sergio? ¿Qué auto me recomendarías? Estoy entre el Mazda 3 2015 y un Acura ILX 2014, ya están casi igual de precio. Mazda 3. Mazda 3. Sí. Ok, ¿qué tan confiable es comprar una Palio Adventure? Nos pregunta. Es buena camioneta, buena, durable, sólida. Los terminados son malos. Fiat en general, los terminados no son buenos. Pero es buena camioneta. Sí. Te preguntan si va a llegar a México el Renault Megane. No creo. Ese nombre, y si llegaras, llegaría con otro nombre. O sea, lo que debe llegar aquí es el nuevo Fluence, ¿no? Aquí el Fluence es el Megane, pero hecho en Corea, con ligeras diferencias de
equipo y de diseño, pero es ese coche. La Coleos, por ejemplo, que va a llegar ahorita recientemente, bueno, más bien va a llegar pronto a México, está hecha en Corea también. O sea, todas están hechas en un Renault Samsung de Corea, en Busan, en el sur de Corea, en el sur de Corea del Sur. La última, interesantes comentarios. ¿Sabrán algo sobre el Kia Ceed? ¿Vendrá a México? No creo que venga el Ceed a México. Una opción más nunca está mal, pero realmente no creo que venga. Ya se nos fue el tiempo otra vez. Bueno. No alcanzamos a contestar muchas, pero haremos otro programa. Va. Gracias, Lalo. Gracias Sergio. Adiós. Hola amigos, soy Sergio Olivera. Los quiero invitar a que nos busquen en el canal de YouTube de Tixus. Les va a gustar. Si te gustó el video, dale like. Si quieres ver más videos, dale click.